Bienvenidos a esta cápsula de álgebra lineal. En esta ocasión vamos a hablar de la solución completa de un sistema de ecuaciones de la forma ax igual b. En esta ocasión nosotros vamos a eh, tratar de entender cómo yo puedo resolver un sistema que está expresado en forma matricial. Para eso, déjenme eh, déjenme tratar de explicar qué es lo que entendemos por una solución completa, por qué hablamos de una solución completa. Y para eso necesitamos el teorema que habíamos visto durante las sesiones anteriores. ¿Por qué es importante esto? Bueno, entendamos una cosa. Supongamos que yo tengo una solución, llamémosle xp, que resuelve el sistema de manera que al multiplicar a por xp entrega el lado derecho b. Esta xp es una solución particular. Le he puesto particular porque entrega el lado derecho que nosotros buscamos. Pero ahora imaginemos que tenemos un xn o una solución nula. ¿Por qué le llamo solución nula? Porque al multiplicar a por este vector xn, lo que obtengo es el vector 0. ¿Sí? Entonces llamemos xn es una solución nula. ¿Y por qué me interesa una solución de este tipo? Bueno, ahí es donde entra el teorema 5. Fíjense que por la parte A del teorema 5, yo voy a sumar las partes izquierdas de la igualdad y voy a obtener que A multiplicado al vector xp más xn, eso obtengo al sumar las partes izquierdas a la izquierda de la igualdad y al sumar las partes derechas de las dos igualdades, obtengo b. Entonces, esto me indica que lo que he encontrado aquí, este nuevo esta combinación de esas dos soluciones también es una solución de mi sistema de ecuaciones. Entonces, por eso nos interesan las soluciones nulas. Eh, Cuando hablo de una solución nula, en realidad lo que estoy hablando es de la solución del sistema lineal homogéneo ax igual a 0, donde el 0, digamos, es un vector que tiene todas sus componentes 0. Noten que si yo considero esta multiplicación a multiplicado por el vector 0, ¿no es cierto? Y este vector 0 tiene la dimensión necesaria, el número de componentes necesarias para hacer posible esta multiplicación. Fíjense que al multiplicar a por el vector 0, significa que estoy haciendo una combinación lineal de las columnas de A, donde cada coeficiente es 0 y por tanto yo voy a obtener un vector 0. El lado derecho también va a ser 0, aunque este 0 que está a la izquierda y este 0 que está a la derecha podrían tener dimensiones distintas. Son ceros de distintos espacios. Y a este 0 se le llama una solución trivial. Obviamente es muy importante, vamos a ver que esa solución trivial, que el 0 sea una de esas soluciones, es importante, pero a nosotros en general nos interesa tener soluciones que no son triviales, es decir, que son distintas de 0 y que al multiplicarlas por a obtenemos el vector 0. Y si vemos este resultado de aquí, estas soluciones que no son triviales, que son no triviales, están determinadas por algo que llamamos variables libres. Entonces vamos a explorar esta idea de las variables libres.
Imaginemos este sistema. Ustedes ven que es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Homogéneo porque tiene el lado derecho igual al vector 0. Tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas o 3 variables. Y para resolverlo, voy a utilizar la matriz aumentada, es decir, voy a expresar ese sistema de ecuaciones en forma matricial, tomando la matriz y aumentando la matriz con el lado derecho. Una vez que he hecho eso, voy a aplicar el algoritmo de Gauss para llevarlo a una forma lineal, a una forma escalonada reducida. Entonces, en este paso de aquí está el algoritmo de Gauss. No lo voy a hacer directamente porque eso no es la materia de esta cápsula, pero ustedes saben que cuando voy en cada paso del algoritmo de Gauss, lo que hago es una operación elemental de filas. Básicamente, una de las filas la reemplazo por una combinación lineal de las filas de la matriz. Y como habíamos visto, en ese sentido, esta matriz y esta matriz son equivalentes. Bueno, ¿en qué sentido? En que las dos matrices tienen el mismo conjunto de soluciones. Es decir, este sistema de acá, este sistema que estoy señalando, tiene el mismo conjunto de soluciones que este sistema que estoy señalando. Y bueno, si se preguntan por qué, la idea es el algoritmo de Gauss. En cada paso del algoritmo de Gauss, lo que hace el algoritmo de Gauss es asegurarse que cada matriz que va entregando paso a paso el algoritmo de Gauss tiene las mismas soluciones que la anterior. ¿Por qué pasa eso? Bueno, fíjense que si este es mi sistema inicial y yo genero cualquier otro sistema donde las ecuaciones resulten de una combinación lineal de estas tres ecuaciones, el nuevo sistema, digamos, conserva las mismas soluciones porque satisfacen las mismas restricciones, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se asegura el algoritmo de Gauss paso a paso. Ahora bien, ¿qué he ganado cuando yo tengo esta matriz en su forma reducida, escalonada, reducida? En su forma escalonada, reducida, lo que gano es que ahora yo tengo el sistema de ecuaciones asociado, pero que es mucho más simple y más fácil de ver la solución. Bien, entonces, en este sistema que está aquí, digamos, podemos ver la solución. En esta solución, digamos, x2 va a ser igual a 0, eso es seguro. Pero veamos cómo yo puedo mirar eso. Entonces, tratemos de ver la solución de este sistema. Lo que vamos a hacer es, bueno, yo sé que la solución de este sistema va a ser un vector con valores x1, x2 y x3. Esos son los coeficientes que estoy buscando y que son, digamos, los coeficientes asociados a cada columna de la matriz A, de tal manera que al combinar las columnas obtenga el vector 0. Bueno, y resulta que x2 yo obtengo inmediatamente que es 0. x3, esta fila lo que me da es la información de que, bueno, x3 es una variable libre, así que x3 solamente la puedo expresar como x3. Y de la primera fila yo obtengo que x1 se puede expresar en función de x3. Fíjense que aquí el 4/3 aparece con un valor positivo multiplicado por x3. Esto también lo podría expresar, digamos, con el vector haciendo x3 valer a 1, 4/3
0 y 1. Cuando x3 vale 1, yo obtengo ese vector. ¿Sí? Pero eso no significa que esta sea la única solución, sino que en realidad este vector multiplicado por cualquier valor de x3 es la solución. ¿Bien? Es una solución. Entonces, nosotros tenemos un vector. Este sería el vector, uno de los vectores soluciones. Entonces, yo lo podría poner como solución nula es igual a este vector 4 tercios, 0 y 1. Pero en realidad, fíjense que no solo este vector es una solución. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la matriz A y multiplicamos por este vector, llamémosle xn, resulta que xn tiene los coeficientes adecuados para que al hacer combinaciones lineales de las columnas de A, yo obtengo al lado derecho el vector 0, 0, 0, que lo denoto aquí como 0. Pero fíjense que, como esta igualdad se cumple, si yo multiplico por c, una constante cualquiera, la igualdad sigue siendo verdadero porque al multiplicar c por 0 es 0. Y por el teorema 5 que habíamos visto hace un momentito, fíjense que yo puedo decir, bueno, si yo tengo xn y multiplico por c, ese también me entrega una solución del sistema lineal homogéneo. Veamos esto en un gráfico para entender esta idea. Fíjense, yo he dibujado aquí, déjenme eliminar esto. He dibujado aquí el vector 4 tercios 0, 1. Está aquí, ustedes lo pueden visualizar, ¿no es cierto? Ese es el vector que es solución de mi sistema lineal homogéneo. Se ve como un vector, pero fíjense que yo a veces me interesa verlo como un vector, como en este caso, pero también lo puedo pensar como los coeficientes que son con los que combino las columnas de A para producir la combinación 0. Pero en este caso veámoslo como un vector. Y esta es una de las posibles soluciones. Pero en realidad, todas las soluciones que yo he encontrado vienen toda la línea recta que tiene la dirección de ese vector. Entonces, voy a poner la recta. Y fíjense, esta recta es todo el espacio de soluciones que yo había encontrado, ¿no es cierto? Es cualquier múltiplo de ese vector, sea positivo o negativo. Ese es el conjunto de soluciones de mi sistema lineal homogéneo. Una observación importante es, por supuesto, el 0 pertenece a ese conjunto, es la solución trivial. Pero fíjense que eso es muy importante porque eso le da, digamos, esa característica de verse como una línea. Entonces, el conjunto de soluciones del sistema homogéneo del ejemplo anterior se ve como una línea. Esto es lo que en el futuro llamaremos como un espacio vectorial. Tiene esta estructura lineal que básicamente contiene el 0 y contiene toda la línea que son los múltiplos de un cierto vector. Vamos a ver otro ejemplo donde eso ocurre. Antes de ver otro ejemplo, tratemos de entender directamente esa solución de la matriz
directamente desde la matriz aumentada, porque a veces no voy a querer reescribir todo el sistema, sino trabajar directamente desde la matriz aumentada. Esta es mi matriz aumentada y esa es la información a la que llegué después de aplicar el algoritmo de Gauss y encontrar la matriz reducida escalonada. Entonces, esta es mi matriz reducida escalonada después de aplicar el algoritmo. Ahora, fíjense que en nuestra solución estaba este 4/3, pero con signo positivo. Entonces, el razonamiento que yo puedo hacer directamente de acá es que mi solución tiene algo que ver. Yo puedo analizarla de la siguiente manera. Yo, al aplicar el algoritmo, identifiqué aquí un pivot y aquí otro pivot. Por ese motivo, a estas columnas, a la primera y segunda columna, las voy a llamar columnas pivot. Y aquellas columnas que no tienen un pivot y que pertenecen a la matriz original, les llamaré columnas libres. Y básicamente, estas columnas libres están asociadas en el sistema a lo que se llaman variables libres. En este caso, x3 sería una variable libre. Entonces, aquí es donde aparecen las variables libres. Entonces, xn, para hacer una solución del sistema ax igual a 0, debe tener 3 componentes. x3 es la variable libre. Entonces, en la última componente, en la tercera componente, es donde va a aparecer el 1 asociado a mi variable libre x3. Y fíjense que en la columna libre yo tengo estos valores que no pertenecen a esta fila que es llena de ceros. Y esa me está determinando los valores que aparecen aquí. 4/3 para x1 con el signo cambiado y 0 para x2. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, yo no necesito reescribir todo el sistema, sino que simplemente puedo hacerlo utilizando directamente la matriz aumentada. Vamos a ver eso en el siguiente ejemplo que habíamos prometido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo nuevo. Voy a escribir la matriz asociada. Fíjense, tiene los coeficientes 1, menos 3, menos 2. Y voy a aumentar la matriz con el lado derecho. Esta es la matriz aumentada de este sistema de ecuaciones lineales. Le llamo sistema, aunque solamente tiene una ecuación. Fíjense que la matriz aumentada ya está en su forma escalonada reducida. Aquí está el pivot asociado a la matriz y por tanto a esta columna le voy a llamar mi columna pivot. ¿Y eso qué significa? Que estas dos columnas de acá son mis columnas libres. Y por tanto, eso me está indicando que x2 y x3 son variables libres. De nuevo, si yo quiero obtener las soluciones de este sistema, bueno, xn debería tener 3 componentes. Pero como yo tengo 2 variables libres, yo sé que de alguna manera yo puedo obtener 2 soluciones distintas de ese tipo.
Vamos a ver por qué. Cuando yo esté hablando de x2, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que x2 va a aparecer un 1 asociado a x2 y un 0 asociado a x3. Y cuando esté hablando o fijándome en x3 como variable libre, bueno, voy a tener un 1 en x3 y un 0 en x2. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, estas dos soluciones que estoy mencionando aquí tienen distintas direcciones. El hecho de que la componente 2 sea 1 y la 3 sea 0 en la primera solución y que esos valores se intercambien en la segunda solución significa que esos dos vectores nunca podrán estar en la misma dirección, sino que necesariamente van en direcciones distintas. ¿Ya? Lo único que me hace falta para, digamos, completar estas dos soluciones son los números que van en la primera componente. Y como hice notar hace un momento, esos números aparecen en la matriz escalonada reducida. Este menos 3 asociado a x2 aparece en esta solución asociada a x2. Este menos 2 asociado a x3 aparece aquí asociado en la solución asociada a x3. Solamente para confirmar que hemos hecho bien las cosas, comprobemos esas soluciones. Fíjense, a multiplicado por xn1, que es la matriz 1 menos 3 menos 2. Esa es la matriz sin aumentar. Y voy a multiplicarlo por la primera solución. 3, 1, 0. Esos son los coeficientes asociados a cada una de las columnas de la matriz A. Y por supuesto, eso hace que se anule y obtengo el 0. 0 como un vector de una sola dimensión. Comprobemos la segunda solución. Ustedes, por supuesto, ya se dan cuenta que inmediatamente va a ser una solución. 2, 0, 1. ¿Por qué? Porque la primera fila y la tercera, perdón, la primera columna y la tercera columna de A, al utilizar estos coeficientes, se van a anular. Así que xn1 y xn2 son soluciones. Pero como habíamos visto por el teorema 5, lo que podemos ver es que no solamente xn1 es una solución, sino que toda la línea que pasa por el vector 3, 1, 0. No solamente xn2 es una solución, sino toda la línea que pasa por ese vector. Y entonces, en realidad, yo puedo tener una solución más general que, fíjense, ni siquiera es solo la línea que pasa por 3, 1, 0, y tampoco solamente es la línea que pasa por 2, 0, 1, sino que son todas las combinaciones de estos vectores. ¿Por qué? Bueno, por el teorema 5. Si tengo una solución xn1 y le sumo una solución xn2, eso también es solución. Entonces, básicamente lo que yo tengo es c por 3, 1, 0 más d por 2, 0, 1 es el conjunto de soluciones de ese sistema de ecuaciones. Tratemos de verlo gráficamente. ¿Qué significa este conjunto de soluciones? Entonces, si nosotros vamos, lo que vamos a ver es que, bueno, yo aquí he graficado
los dos vectores. Aquí está el vector 3, 1, 0. Ustedes ven aquí este vector b, que se me movió, pero ahí está. Este vector es una de las soluciones del conjunto, una de las soluciones del sistema lineal homogéneo, del sistema de ecuaciones homogénea. Y el otro es C, pero como les dije, no solamente tiene esas dos soluciones, sino además toda la línea que pasa por C, toda la línea que va en la dirección de B, pero además todo el plano que une o que resulta de la combinación de esos dos vectores. Entonces, ahí tienen ustedes todo ese plano al que el vector B y el vector C pertenecen, y fíjense que ese es justamente el plano generado por esos dos vectores. Bien, entonces espero que esto les ayude a hacerse una idea de la estructura de ese conjunto de soluciones. Fíjense, muy importante, el cero pertenece a ese plano. Siempre el cero va a estar dentro de ese conjunto de soluciones, es la solución trivial, pero siempre tiene esta estructura. Si es que mi conjunto de soluciones tiene una sola dimensión, entonces es una línea recta que pasa por el cero. Si es que mi conjunto de soluciones tiene dos dimensiones, entonces es un plano que pasa por el cero. Si es que yo en mi sistema lineal homogéneo tengo tres variables libres, el conjunto de soluciones va a tener tres dimensiones y por tanto lo que resulta va a ser algo de tres dimensiones que contiene el cero y que tiene esta estructura lineal. ¿Qué es la estructura lineal? Bueno, en una dimensión se ve como una línea, en dos dimensiones se ve como un plano, en tres o más dimensiones se le llama un hiperplano. Bueno, eso por hoy. Muchísimas gracias por darse el tiempo de ver esto. Nos vemos luego.